Bueno, entonces, buenas noches, bienvenidos al Diplomado de Teología en su curso de libros sapienciales. En la agenda de hoy les puse lo que hemos visto, está en el portal. Entonces les puse que hemos visto la primera parte que vimos, nos centramos en la terminología en hebreo de sabiduría. La palabra sabiduría en hebreo que para poderla entender en todos los libros de la Sagrada Escritura hay que comprenderla desde el contexto. Entonces decíamos que no pertenece solamente a los libros sapienciales, sino que se encuentra en toda la Escritura. Y sobre todo, Jesús utiliza mucho esa palabra en distinta terminología, especialmente en sus parábolas. Entonces, en la primera parte fue ese estudio que nos llevó prácticamente como dos semanas o un poquito más. Luego, nosotros, después de ubicar dentro de los textos bíblicos la palabra, ¿por qué era eso importante? Porque el curso se llama Sapienciales y entonces dentro de esos libros está el libro de la sabiduría, ¿verdad? Pero ese lo vamos a ver, no lo hemos visto todavía, pero lo vamos a ver en estas últimas sesiones. Pero lo que sí vimos después de haber hecho eso, vimos las perspectivas literarias y teológicas que hay en los libros sapienciales, ya ubicándonos en los libros sapienciales. Esa fue siempre en la primera parte, ¿verdad? Vimos eso. Luego ya entramos directamente en dos libros, que eran Salmos y Cantar de los Cantares, que sí está entre los sapienciales, pero pertenece a la literatura lírica, o sea, poemas, himnos, cantos, e hicimos una clasificación incluso de los salmos, que no se deben leer como cualquier prosa o narración, sino que llevan cierto ritmo. Fueron hechos para cantarlos, para recitarlos, o si los vamos a leer de una manera pausada, o sea, sabiendo leer. Y Cantar de los Cantares, pues que fue lo que vimos la semana pasada, es una obra muy especial en los libros sapienciales, pero estos dos, tanto Salmos como Cantar de los Cantares, se sale un poquito del grupo de los sapienciales porque no son narraciones, sino que son poemas, cantos, himnos de distinta índole que nosotros lo vimos. También vimos algo que no se les puede olvidar, porque realmente el estudio de la teología no es estudiar algo para que se me olvide, o sea, ya tuve ese curso, pero se me olvidó, no. Nosotros debemos de ir incorporando en nuestro saber, en nuestro entender, en algo que ya va a formar parte de nosotros, vamos a ir integrando ciertos conocimientos que adquirimos en los cursos y los vamos a ir engranando, porque la teología, como dije la semana pasada, es como sumergirse en un océano, en un lago, o sea, a profundidades no tan superficiales como cuando leemos solo por encimita, solo por la forma, y peor todavía si somos fundamentalistas al leer. Aquí dice, y entonces eso es algo que tenemos que ir comprendiendo, es que en todos estos textos, no solo en los sapienciales, en todo, hay influencia de otras culturas. Eso lo hemos visto en Salmos, eso lo hemos visto en Cantar de los Cantares, y lo vamos a ver ahora en el libro de Job. Entonces, tenemos que ponernos en contexto
cuando vamos a entrar a la lectura de un libro. La tarea que van a tener, que ya deberían de irse pues adentrando en esas tareas, es la introducción. Solo hemos visto 2 libros, que es Salmos y Cantar de los Cantares, porque ya dijimos que la primera parte fue directamente una introducción a la palabra sabiduría y una introducción a la teología de esa palabra. Luego la segunda parte fue la literatura lírica de Salmos y de Cantar de los Cantares. Entonces, como tarea, lo voy a escribir, no lo he puesto en tarea en el portal, pero porque hoy no tuve tiempo, pero lo voy a hacer para la semana entrante. En su Biblia deben leer la introducción de Salmos y la introducción de Cantar de los Cantares y ver ahí fecha, autor, destinatarios, mensaje. Entonces, son 4 cosas que van a ir viendo en cada libro: fecha, autor, destinatario, mensajes. Entonces, eso lo encuentran en la introducción de cada libro. También voy a dejar el de Job ahora, ¿verdad? O sea que con el de hoy serían 3: Salmos, Cantar de los Cantares y Job, que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, es importante que antes de que ustedes lean cualquier capítulo, perícopa es un grupo de versículos de un capítulo, o incluso cuando vamos a misa, que ahí no es una clase de Biblia, ¿verdad? Pero nosotros para ubicarnos tenemos que tener el contexto de lo que se lee en la primera lectura, en el Salmo, en la segunda lectura y en el Evangelio, y encontrar el hilo conductor que tendría que haber en esas lecturas de ese día, para encontrar qué cosa, qué nos dijo Dios, qué ha dicho Dios en ese texto, en esa celebración. Esa es una práctica que no se las voy a dejar como trabajo, pero que la deberían de hacer para poner en práctica introducción a la Biblia, Pentateuco, profetas, salmos, todo está hecho en la Eucaristía. Pero, ¿cuál es el procedimiento o la herramienta? Pues no solo es ir a misa y lo que dijo el padre en la homilía, no. Luego nosotros tendríamos una tarea, que es entrar a la primera lectura, ponerla en contexto, ver qué me dice el mensaje de acuerdo a los comentarios de pie de página, si me tira a una concordancia, buscarla, y luego ir al otro, salmo responsorial, también cuál es la respuesta que doy a la primera lectura. Luego, ya en comunidades cristianas, cómo se aplica, y entonces otra vez entrar, si es carta a los romanos, carta la que sea, ver la introducción, ver los comentarios de esa perícopa, y si me tira con concordancias a otras citas, buscarla, y lo mismo se hace con el Evangelio. Esa es la manera de estudiar teología, no solamente de recibir el curso, es algo práctico, es como cuando ustedes van a manejar, pues ustedes, un carro, ustedes reciben pues la teoría, ¿verdad? Que tienen que hacer esto, y luego la práctica, pero la práctica no es solo cuando les enseñaron, la práctica es cuando ustedes ya van tomando el carro y van pues metiéndose en los distintos tráficos que hay, y entonces ya ustedes van manejando, pues es exactamente igual. La Sagrada Escritura, si ustedes no entran a ella, pues solo la teoría, pues ustedes saben, Dios no es un concepto, no es una idea, es una persona que habla. Y si habla, le tengo que entender. Y si yo en una celebración eucarística me está hablando, yo quiero entenderle qué me dice y quiero contestarle a lo que me dice. Y si estoy haciendo un esfuerzo de estudio, pues debo de ponerlo en una práctica verdadera. Entonces son los 3 temas que lo voy a poner en tarea para el otro lunes, y ahí ya vamos a ir con los libros, la introducción de cada libro de los que nos faltan. Bueno, habiendo dicho eso, pues entonces ahora entramos a la tercera parte, literatura didáctico. Fíjense que la anterior fue lírica,
literatura lírica sapiencial, poemas, himnos, cantos, esa es su forma literaria, así hay que leerla, así hay que entenderla, y entenderla también como no es solamente de una mentalidad hebrea, sino hay una mezcla de las distintas culturas con las que Israel tuvo contacto y sigue teniendo hasta el día de hoy. Bueno, ahora vamos a la tercera parte, didáctico sapiencial. Entonces ya es una literatura que enseña, que transmite. Los salmos, pues sí puede uno sacar una enseñanza, pero más bien es aplicada como oración. O sea, el salmista pide, se queja, de acuerdo a la concepción que tiene de Dios en ese momento de la historia. Oigan bien eso, porque eso se llama el contexto histórico y cada salmo debe estar ubicado en su contexto literario y en su contexto histórico para yo entender el mensaje y darme cuenta de la composición, porque no todo, si es de petición, pues no todo es de petición, porque tal vez las primeras partes, los primeros versículos es una queja, luego es una petición y luego es una alabanza. Tenemos que ver en el Salmo esos movimientos, porque es un canto, un poema, un himno. Y Cantar de los Cantares, pues ustedes tenían que haber leído, el texto era muy chiquito. No sé si alguno de ustedes leyó el texto de Cantar de los Cantares. ¿Hubo alguien que lo leyó? Me imagino que no, porque nadie me contesta. Bueno, hagan el esfuerzo de leerlo para darse cuenta también lo que dijimos hace 8 días, que viendo la narrativa, los personajes, los lugares, la cantidad de flores, de colores, el movimiento literario que tiene Cantar de los Cantares, que decíamos es el mejor canto, el canto por excelencia, pues ubicarlo no se puede ubicar en un contexto hebreo, pues en Palestina, porque en primer lugar, no todos los árboles ni las flores se producen en ese lugar, ¿verdad? Hay que descubrir en el texto no solamente el mensaje, que eso es lo más importante, pero cómo ese mensaje va en un vehículo muy enriquecido. Diríamos que Cantar de los Cantares es como el desfile de las rosas, por ejemplo, si alguien ha visto ese desfile, pues es una carroza que va llena de muchísima alegoría, de muchísimos signos para transmitir lo que decíamos hace 8 días, lo que es el amor de verdad. Y otra cosa como observación es que todos estos libros que estamos viendo no dan una respuesta. La respuesta la vamos a encontrar en la persona de Jesús. O sea, para que vean el salto de cada libro y la continuidad hasta los evangelios, o sea, la persona de Jesús de Nazaret. Es importante ir entendiendo esto. No sé, antes de entrar a esta tercera parte de la literatura didáctica, si me han comprendido esto que les he dicho, si queda claro o queda alguna duda. Sí, ha quedado claro. Bueno, a mí me ha quedado claro, gracias. Le queda claro. Bueno, a la mayoría le queda claro, me imagino. Entonces queda, por favor, el esfuerzo de leer el libro de Cantar de los Cantares. Dijimos, son 117 versículos, son solo 8 capítulos, es muy pequeño y tiene mucha riqueza para que ustedes puedan comentar más adelante. Bueno, dicho esto, entramos a la tercera parte, que es la literatura didáctico-sapiencial. Ya cuando estamos viendo la palabra didáctico, pues ya se refiere a una pedagogía, o sea, a una enseñanza. Entonces nosotros ya ubicamos el texto en esta dinámica de transmitir una enseñanza, una pedagogía, y eso es lo que tenemos que buscar en el texto. ¿Cuál es la enseñanza?
Pero para llegar a eso no nos debemos perder ni en el contexto literario, porque ahí vamos a ver cuando entremos en el libro, todas las variantes que hay en Job. Tampoco nos podemos perder en el contexto histórico porque tenemos que ubicar a Job en una situación, en un momento histórico y no es fácil. Tampoco podemos ver en el mensaje teológico porque no es fácil. Hay una mezcla entre los diálogos, porque no es una narrativa, empieza en una prosa, termina en un epílogo, pero luego hay diálogos y luego hay discursos. Entonces hay diversidad en ese texto, pero hay una didáctica, una pedagogía, una enseñanza, y esa es la que tengo que encontrar. Desde ya les digo que la enseñanza no es Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios, porque desde ya tendríamos que saber en lo que hemos estudiado que Dios no quita nada. Dios lo da todo y no quita nada. Lo que pasa es que no lo da para siempre, lo da para que lo disfrutemos, lo utilicemos, lo administremos, lo gocemos y luego lo entreguemos. Como dice San Ignacio de Loyola, todo es tuyo, tú me lo diste y a ti lo devuelvo. O sea, no es para siempre, nada. Nos lo da para que en el caminar lo encontremos a Él y lo alabemos por todo lo que nos da, pero no quita nada. Entonces, no es porque diga en Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, ese es el mensaje. No, ese es el mensaje. Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Entonces, esa es la línea que tenemos que hacer, ¿verdad? De encontrar el texto y llegar hasta el final. Pero un mensaje sí es cierto, desnudo nací y desnudo me voy. Ese es un gran mensaje. No debo de apropiarme de nada, ni aferrarme a nada. Ese sí es una gran enseñanza. Entonces, eso lo tenemos que ir viendo en el texto. ¿Dónde está el y no repetir como lorito, es que como aquí dice y aquí repito, no, porque nosotros ya tenemos una revelación completa. Hay que entender que todos los libros del Antiguo Testamento son palabra de Dios revelada e inspirada, pero no en plenitud. La plenitud la da Jesús de Nazaret. Entonces tenemos que llegar a esa plenitud y no quedarnos parados en un bache por ahí, ¿verdad? Por muy bonito que sea. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. No, no es así. Dios lo da. Otro mensaje muy bueno de Job es, si recibimos de Dios todo lo bueno, ¿no vamos a recibir también las cosas duras que nos pasan o lo malo, por decir así? Eso es una muy excelente reflexión. Entonces, todo eso lo tenemos que entrar dentro del contexto teológico y entender que la revelación teológica llega a su plenitud con Jesús. O sea, todo el esfuerzo que hacemos en el Antiguo Testamento es para comprender a Jesús. Todo el esfuerzo que se hace en el Antiguo Testamento son promesas que se cumplen en la persona de Jesús, son perspectivas que se llegan hasta Jesús. Entonces, eso como punto de importante, que no tenemos que perder, aunque no se me haya quedado todos los cursos que he recibido en teología. Entonces, en la literatura didáctico sapiencial, pues ya sabemos, hay una enseñanza, mas no todo lo que está escrito es enseñanza. Nosotros tenemos que encontrarla y tenemos que encontrarla a la luz de Jesús. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, aquí la literatura didáctica sapiencial, pues pertenece a un bloque literario heterogéneo, o sea, no es homogéneo, no es parejo. Y ya solo en el libro de Job vamos viendo toda esa mezcla, podríamos decir, de prosa, narración, discurso, diálogo, y dentro de todo eso tenemos que ir encontrando el verdadero mensaje o los interrogantes que se hacen en ese mensaje. Pero de alguna manera está sí unificado, coligado, ¿verdad? Está ligado el mensaje, no está disperso. Si yo llevo
si tengo en mente lo que hemos dicho ahorita, pues yo trato de encontrar el mensaje ayudándome con las notas de pie de página, ayudándome con la introducción, ubicando el tema que estamos estudiando, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son los temas de literatura sapiencial que van a recorrer toda la Sagrada Escritura y también, pues, sobre todo estos libros, ¿verdad? Fíjense que el hecho de la creación, que lo hemos repetido muchas veces en Génesis 1 y Génesis 2, que pareciera que el 1, pues ya sabemos que Génesis 1 es un himno y es un himno litúrgico y ya sabemos en el contexto histórico y literario que no, que al ser un himno y al ser litúrgico, pues se celebraba ya en un templo. Entonces, obviamente, no es la primera página de toda la historia, está ubicada en la primera página de la Sagrada Escritura, pero es un texto muy tardío, o sea, podríamos hablar de unos 400 años antes de Jesús, imagínense, es un himno que se va en retrospectiva. Y si vemos el Génesis 2, pues es una narración ya vista, ¿verdad? Utiliza formas humanas para hablar de Dios. Entonces vemos ese género literario muy arcaico, muy primitivo, pero válido porque dice lo mismo, que es lo que dice que Dios ha creado todo. Por lo tanto, es Señor, por lo tanto, es dueño, por lo tanto, cuando coloca al hombre, lo coloca como administrador. Eso tiene implicaciones en toda la Sagrada Escritura, en toda, en los Salmos, en los Proverbios, en los libros del Pentateuco, en Josué. Cuando la gente dice, por ejemplo, pero ¿por qué Dios dio una tierra que ya estaba ocupada? Y se la, bueno, porque estamos diciendo que es el creador, es el dueño y es el Señor, y a nadie le ha regalado nada para siempre. La tierra es de Él es el dueño, y la da a quienes quiere. Y lo interesante es que la gente tiene que aprender a convivir, cosa que no quieren, menos ahora, ¿verdad? Que todo tiene límites y que hay que sacar visas y permisos. Bueno, pues ya ven ustedes que las implicaciones se han vuelto complicadas, ¿verdad? Pero no es así. Y Jesús lo dice eso muchas veces. No era así en el principio. ¿Por qué? Si Jesús habla de un reino de Dios, pues es en esta referencia. Si Dios es el creador, es el Señor, es el dueño, pues reine. Entonces, ¿cómo va a reinar en toda un continente si no puede reinar en mi propia vida, si no le doy yo ese permiso o esa autorización para que sea dueño y señor de todos mis pequeños circunstancias, mis pequeñas circunstancias de la vida? Entonces, el presentar a Dios creador, o sea, la creación, y a la historia como algo que él lleva las riendas, aunque a nosotros no nos parezca así, ¿verdad? Porque habrán algunos que dicen si Dios existe, porque el mal, porque se enferma, porque los niños, porque cuántas historias, porque las guerras, bueno, eso no lo hace Dios, lo hace, ya sabemos, en el capítulo 3 del Génesis, pues hay muchas respuestas, pertenece a la literatura sapiencial, aunque esté en Génesis. Y entonces, luego entra otro tema que tenemos que tomar muy en cuenta y que parece que no lo entendemos muy bien tampoco, la necesidad de ser salvados. Precisamente por eso, porque en el Génesis 3 nos damos cuenta que tenemos cierta inclinación. No es que seamos malos, somos ambivalentes. Somos capaces de mucho bien, pero también de mucho mal. Somos ambivalentes. Tenemos una naturaleza ambivalente. Puede ser muchas cosas muy buenas, pero al mismo tiempo puedo hacer cosas muy malas. Y tanto lo bueno como lo malo, pues de alguna manera tiene repercusiones, consecuencias en mi vida y consecuencias en los demás. Y todo eso se va desarrollando en la historia. Entonces, estos libros van a hacer reflexión sobre estos temas y los va a hacer buscando el significado de la verdadera sabiduría. ¿De qué se trata la verdadera sabiduría? ¿Cuál es ese sentido
de la sabiduría, de la existencia humana, del dolor, del sufrimiento, del mal. ¿Qué tan justo es Dios o no es justo realmente cuando pasan las cosas que pasan? Sobre todo en Job. ¿Cómo es que el justo pues le pasan cosas tan malas, verdad? Bueno, esa es la introducción y los temas que vamos a ver. Y entonces en el libro de Job pues tenemos el género literario, ¿verdad? Primero va el título, el libro se llama como el personaje, el lugar que ubica en el canon, que está colocado en qué parte, la estructura y contenido del libro y cómo se formó ese libro, que ya hemos visto en la mayoría de los libros que tenemos que no son de un solo autor, son recopilación de tradiciones orales, lo hizo el agiógrafo, el escriba, y en esta mezcla tenemos que encontrar las distintas tradiciones orales que se recopilaron y se pusieron yuxtapuestas, o sea, mezcladas, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso ya lo estudiamos y eso se tiene que aplicar en el texto. Descubrir, bueno, aquí hay un parrafito, un versículo 4a que pertenece a la tradición pues sacerdotal porque se refiere al culto y luego vemos otro porque está hablando de formas muy humanas de Dios que pertenece a la tradición ya vista y todas las herramientas que se han dado en todo lo que han estudiado es para entrar al texto, ¿verdad? Para navegar en el texto. Y entonces descubrir que todos estos libros tienen también literatura extra bíblica, es decir, de otras culturas, de otros continentes, de otros países, y ahí tenemos que encontrar el tema teológico. Y lo que se va a desarrollar en Job, que es lo que vamos a ver ahora, pues es el tema del sufrimiento y de la justicia de Dios. Eso es un poquito de la introducción y entonces ahorita voy a compartirles el Word para que ustedes lo vayan teniendo. ¿Lo miran? ¿Miran el Word? No, licenciada. Sí, sí, licenciada. Ah, Sí, ¿Lo miran o no lo miran? Sí se ve. y se ve, ¿por qué? Bueno, como Yo, no alguien lo- me decía que no lo ve, yo la miro a usted, Flor de no, María, usted no pero mira el no, Word, pero yo lo estoy unos lo viendo a están. usted. sí se mira licenciada en literatura Pero didáctica. ¿quién no lo está viendo? Yo, Flor de María, la estoy viendo a usted, licenciada, perdone, pero ¿será que yo hice algo mal? Yo creo, porque los demás sí están viendo el Word. Ok, voy a ver, voy a ver. De repente usted fijó la pantalla de la licenciada, compañera. Por eso Gracias, solo Yelitza. Eso fue, gracias. ¿Ya? ¿Ya lo está viendo? Sí, licenciada, gracias. Bueno, algo de lo que ya dije, ¿verdad? Literatura didáctica sapiencial. En esta parte de nuestro estudio afrontamos el grupo de libros, fíjense pues, no está ni Cantar de los Cantares ni Salmos. Ya sabemos por qué, porque pertenecen a literatura lírica. Bueno, y la primera parte, la palabra sabiduría, ubicadísimo, y el tema teológico de la palabra sabiduría. Ahora, en esta parte vamos a ver los libros considerados propiamente sapienciales, propiamente. Un bloque literario que se presenta por la forma y perspectiva teológica de forma heterogénea. Ya expliqué, ¿verdad? Con muchos matices de muchas formas literarias. Pero a pesar de que tiene mucha mezcla de diálogos, de discursos, prosas, narraciones, epílogos, a pesar de todo eso, sí está ligada los temas que va a desarrollar la literatura sapiencial.
¿Y cuáles los temas? Pues aquí lo tienen ustedes en mayúscula, ¿verdad? El significado de la verdadera sabiduría, el sentido de la existencia humana, el sentido del dolor y del sufrimiento, el problema del mal, el tema de la justicia de Dios ante la injusticia. Fíjense bien en eso, ante la injusticia imperante entre los hombres. O sea, la injusticia no la provoca Dios, ¿verdad? Entonces, sino que hay algo que está pasando en las relaciones humanas, ¿verdad? La relación que hay entre creación, historia y salvación, que les decía anteriormente, pareciera que no lo hemos comprendido muy bien, porque parece que la gente entiende de que en el texto bíblico, porque dice, pidan y se les dará. Hay que pedir carros, como dice Geite, pidan casas, carros, sueldos, puntos, y Dios le va a dar el carro que usted quiere, la marca que usted quiere, con el color que usted... Eso no es cierto, no es así. O sea, es tema la relación creación, Dios como Señor de la historia, y nosotros como rechazar esa soberanía y por querer ser pues autónomos y ser necesitados de la salvación. Eso es lo que no podemos lograr con nuestras propias capacidades. Un carro, si nos esforzamos trabajando, pues lo podemos comprar, aunque sea a pagos de 10 años, ¿verdad? Pero lo vamos a comprar. Pero la salvación no la vamos a poder comprar nunca, ¿verdad? Entonces, es importante darse cuenta de cuáles son los temas y cuáles, si Jesús dice pidan y se les dará, pues ya saben, ¿por qué no sabemos pedir, verdad? Entonces, la complejidad del proceso literario de formación, imagínense, ya hablamos, los libros no aparecen, no bajaron del cielo ni aparecen escritos por un solo autor, tuvieron siglos de siglos de siglos de formación y muchos siglos primero fueron tradiciones orales. Eso, muchos libros, todos los libros, incluso los evangelios y Job, ¿verdad? Tiene esa dificultad. La dificultad es de interpretar, ¿verdad? Por ejemplo, Job y Cogelet tienen, que forma parte de los libros sapienciales, tienen esa dificultad por la mezcla de tantos géneros y formas literarias que hay. Entonces, la sabiduría está diversificada y se presenta, por ejemplo, en Proverbios, en Cogelet, en Siráside y en Sabiduría. Son los libros sapienciales. Hacen ciertamente problemático su estudio, pero son muy atractivos ante la posibilidad de redescubrir constantemente el mensaje, o sea, la palabra de Dios. Manifestada, fíjense muy bien, que esa palabra, ese mensaje, está más manifestado, oigan, en la creación y en la historia personal de cada uno de nosotros. Y la historia de cada uno de los personajes que aparecen en la escritura, pues son personas que podríamos decir, pues no son una receta ni es un manual, pero es un testimonio de algo que a nosotros nos puede iluminar de alguna manera la actualidad de nuestra vida. Entonces, tenemos que partir en la lectura de los textos, no solamente de lo que dice el texto, sino de lo que dice mi historia, mi situación, mi momento, y cómo este texto va a iluminar, esta palabra va a iluminar ese momento. Y bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que lo iluminamos con temas de oración, con temas de petición, y podemos utilizar los salmos y podemos utilizar la oración personal. Bueno, hay una variedad, ¿verdad? O por ejemplo, pues la lectio divina que va en esta línea, ¿verdad? Leemos el texto, lo releemos, luego lo meditamos, lo contemplamos, lo oramos y bueno, sacamos el, el mensaje. Entonces, pero básicamente no está
directamente en el texto, sino que en nuestra contemplación de la historia, de la creación y de nuestra situación. Entonces, la palabra sapiencial que llama constantemente, es la palabra sapiencial en estos libros, que llama constantemente al yo de cada hombre en las circunstancias habituales de su vida, para iluminar los senderos de su andar cotidiano. Es lo que les acabo de decir de otra manera, ¿verdad? Entonces, los textos sirven, parten de mi historia, no parto del texto, parto de mi historia, con todas las herramientas que he ido aprendiendo a lo largo de 2 años de estudios teológicos, ponerlos en práctica y entonces ver cómo el texto va a iluminar, ¿verdad? Va a iluminar mis circunstancias en mi andar cotidiano. Eso es lo específico de los libros sapienciales, que a diferencia de otros libros de la Biblia, como los proféticos y los históricos, en los libros sapienciales, fíjense esto, otra cosa importante, en los libros sapienciales la presencia de Dios se hace notar. No porque hable directamente a los hombres. Por ejemplo, ustedes ven en Génesis 3, pues Dios, ¿dónde está Adán? Bueno, es tradición ya vista, antropomórfica, la forma de hablar, ¿verdad? Pero también tenemos en los libros proféticos, Dios le dice, a ver, a cada uno de los personajes, ¿verdad? Los llama, la vocación, bueno, todo eso. Entonces, aquí no encontramos eso, no encontramos esa realidad, encontramos otra. En estos libros no habla directamente a los hombres Dios, dándole leyes o haciéndoles promesas de salvación. Tampoco se comunica a través de oráculos, como lo hace con los profetas, ¿verdad? No hace eso. En estos libros no vamos a encontrar esa realidad, sino que en los libros sapienciales son los sabios los que se dirigen directamente al lector. Pero sabios no porque tengan mucho conocimiento, porque sean genios, ¿verdad? Como Einstein o personajes así, sino son sabios los que se dirigen directamente al lector, pero son sabios en los que la luz de Dios ilumina profundamente sus pensamientos sobre la realidad de sus circunstancias. O sea, el sabio es cuando, por ejemplo, se dan cuenta ustedes de que nosotros pedimos al Espíritu Santo que ilumine la herramienta de la inteligencia que Dios nos da con la sabiduría, la ciencia, el consejo y el entendimiento. Pero cuando le pedimos la ciencia, no es saber todas las ciencias, matemáticas, geografía, no se trata de eso, ¿verdad? Es la ciencia de conocer a Dios, la sabiduría de poderlo entender en las circunstancias que vivimos, el entendimiento y el consejo de poder transmitir a Dios a las otras personas. Entonces, esa es la luz que hay en el sabio, ¿verdad? Por eso dice, sabios en los que la luz de Dios ilumina profundamente sus pensamientos sobre la circunstancia o la realidad que vive, habiendo compuesto también estos escritos bajo esa misma luz. Entonces, la lectura o estudio de los libros sapienciales exige, lo que les dije anteriormente, una actitud, no solo actitud, sino poner en acción todas las herramientas conocidas, junto con la oración, ¿verdad? E internarse en el lenguaje del texto que viene a ser divino y humano, ¿verdad? Se trata de escuchar la voz de Dios a través de los sabios. Ya no va a hablar Dios directamente, oráculo del Señor o como el yavista o como el eloísta, no, o en el culto como el sacerdotal, no. Es escuchar al sabio, al que tiene el Espíritu de Dios y encontrar en él una voz que va repitiendo constantemente
que solo es digno de vivir el hombre, ya nos tocó ahorita, espérense que esto suena cada rato. Ya nos toca ahorita el descanso, solo déjenme terminar aquí. Entonces, lo que se va a repetir constantemente es que el hombre que tiene la verdadera sabiduría, ¿qué es lo que demuestra? Una búsqueda constante y un modo de existencia vivido en el temor de Dios. Pero en el temor no es en el miedo, sino que es cuando uno tiene una relación muy querida con alguien que tiene el temor de ofenderse. Ay, no sé si lo que dije le ofendió, le molestó, pero yo no quería eso, pues yo no quiero pues ofenderla bajo ningún punto de vista. Ese sería como el enfoque principal de la sabiduría, ¿verdad? El temor de Dios. Sin embargo, la sabiduría es pues realmente con estos conceptos, no está lejos de la persona, es radiante, se deja ver fácilmente por los que la aman, lo buscan, se deja encontrar, se adelanta a los que lo desean de madrugada, se encuentra a la puerta, bueno, ahí tienen Licenciada, ustedes, perdone, ¿sí? ¿qué significa inmarcesible? Y yo creo que lo copié mal, es ignar, copié mal la palabra porque no Ah, creo que pero ¿sabe qué? perdón. Ajá. No, pero está aquí, es la cita, aquí la tengo. Ujú. Sabiduría Sabiduría 6, 6, 12, 12, 16. 16. Gracias. Entonces, debo de haberla copiado mal, pero hay que encontrarla ahí y bueno, ahorita ya les tocó ahorita Yo su la busco, descanso gracias. y regresamos en un ratito.